Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. En esta ocasión transmitiendo desde la estación 95.5 FM, estación hermana de la 101.9 FM. Damos gracias a Dios por todas las estaciones de radio que se van a enlazar para la retransmisión de este programa, para todos sus radioescuchas. Gracias. También saludamos con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo por medio de nuestras redes sociales, en YouTube como Facebook. Gracias por acompañarnos. Noticias importantes y un escenario que nos indica que nuestro Señor Jesús viene pronto. Vámonos a la información. Pánico en Nápoles. 49 terremotos en cadena sacudieron la región. Un potente enjambre sísmico sacudió a Italia, donde con el pasar de los minutos fueron 150 sismos los que sacudieron Nápoles, siendo el de mayor magnitud de 4,4 grados en la escala Richter. Pero el problema, que sus epicentros fueron muy superficiales y ahí el pánico y fuerza de estos sismos. De esto la palabra de Dios nos advierte en Mateo 24:7 que habría terremotos por diferentes lugares como señales para el fin del tiempo de gracia. Porque en la semana 70 vendrán los grandes terremotos, como dice Lucas capítulo 21, versículo 11. Fuertes turbulencias como la del vuelo de Singapore Airlines aumentarán 50% por el cambio climático, advierte experto. Las turbulencias o tormentas se están agravando, sobre todo en el Atlántico Norte, alertó el catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Sergio Ollas es miembro de un equipo internacional que desarrolló una nueva técnica que permite estudiar las turbulencias de una forma diferente. El avión fue sacudido por fuertes turbulencias, según la compañía y las autoridades tailandesas, donde un británico murió y 30 personas resultaron heridas, entre ellas 7 en estado crítico. Potente tormenta solar golpea la Tierra y forma coloridas auroras boreales. La poderosa tormenta generó un increíble espectáculo de luces en el cielo que pudo verse desde distintas partes del mundo. Escuchó bien, desde distintas partes del mundo. Así lo dijo la Oficina Nacional de Administración Oceánica Atmosférica de los Estados Unidos. Y ante esto, experto alerta el fenómeno Carrington tras la presencia de auroras boreales, que son, como dice la palabra de Dios, las grandes señales del cielo que nos está diciendo Lucas capítulo 21, versículo 11 y 25, como las señales del sol que se están viendo impactantes por varias partes del mundo, para que nadie tenga excusa de que no las vio o sintió con las altas temperaturas del calor extremo que ya se está viviendo, con las grandes señales del sol. Vámonos primero a la tormenta geomagnética severa que experimentó la Tierra el pasado 10 de mayo y que tuvo una duración de más de 39 horas, según el reporte del Servicio de Clima Espacial de México, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. El efecto que afectó y produjo auroras boreales que se observaron en algunas partes del país y también en varias partes del mundo. Si bien las auroras boreales producidas por las tormentas solares son hermosas por el colorido,
también son preocupantes, ya que en los días u horas siguientes puede ocurrir el fenómeno Carrington y colapsar algunas comunicaciones y red eléctrica en la faz de la Tierra frente a esta tormenta solar. Y para seguir con el tema de las señales del sol, como dice Lucas capítulo 21 versículo 25, ahora no solo pueden verse, también sentirlas por las altas temperaturas que se están sintiendo ya en diferentes partes del mundo y lo peor, que está ocasionando ya muertes. Más de 60 muertos en Tailandia por las altas temperaturas en lo que va del 2024. El calor en Mérida se siente peor que en el Valle de la Muerte, 58.3 grados. Todas estas señales del sol, con las altas temperaturas extremas de calor que ya se ven y se sienten por diferentes partes del mundo, ha provocado que personas hayan fallecido, y esto es solo una alerta y advertencia de lo que vendrá en la semana 70 cuando sea el tiempo de juicio. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 16 versículos 8 y 9. Cuando el cuarto ángel derrame su copa sobre el sol y escuche, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Si hoy ya se siente extremadamente fuerte y quemante el sol, imagínese cómo será para ese tiempo de juicio, donde el versículo 9 nos dice, y los hombres se quemarán con el gran calor que va a producir, y en lugar de arrepentirse y buscar la gracia y misericordia de Dios, los hombres ni así se arrepentirán. Y para darnos cuenta de que la Iglesia de Cristo ya no está en ese periodo de la gran tribulación, es que ese calor extremo que va a producir el sol será el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo venga a salvar a Israel. Y para ello tenemos que leer Isaías capítulo 49 versículo 3. Gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia de las Américas. Y utilizamos varias versiones buscando siempre los versículos más claros para que no se presten a confusión, y sobre todo porque hay versiones, traducciones que tiene palabras más claras, más entendibles. Ahora sí, nos vamos ahí mismo, pero en el versículo 10, donde está hablando que ese periodo de gran calor extremo que va a quemar a los hombres, de que Israel, Dios los va a librar en ese tiempo, cuando venga por segunda vez y le dice a Israel, ya no pasarán hambre ni sed. Escuche, no los herirá el calor abrasador, ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos, Dios mismo, los guiará y a manantiales de aguas los conducirá. Otra prueba más que en el arrebatamiento viene nuestro Señor Jesús a salvar a su iglesia de ese periodo de juicios que vienen en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Y que la segunda venida es cuando viene a salvar a Israel no solo de todos sus enemigos, sino también de los eventos de juicio que vendrán, como es el juicio de la cuarta copa cuando se derrame y el sol queme a los hombres. Dios tendrá compasión, va a salvar a Israel de ese calor abrasador del sol, porque Él tiene compasión de ellos. Rusia le mete miedo a Ucrania, inicia maniobras con armas nucleares por amenazas de Occidente. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el despliegue de armas nucleares es una respuesta a las amenazas de Occidente. Y en esta etapa los militares rusos practican la recepción de municiones especiales para sistemas de misiles tácticos Iskander. Además, las unidades de la Fuerza Aeroespacial Rusa que participan en las maniobras practican el emplazamiento de proyectiles especiales en las naves aéreas
incluyendo misiles hipersónicos aerobalísticos Kinzhal. De estas señales también nos advierte la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 versículo 6, que habría guerras y rumores de guerra, y Rusia va en su camino para la guerra de Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y 39. Temas que hemos ya tratado anteriormente y que les exhorto a ver en nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento. Y por si fuera poco, el presidente ruso Vladimir Putin le echa más leña al fuego. Y es que se une con el presidente chino Xi Jinping contra el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Acusan a Estados Unidos de amenazar con misiles la seguridad de Rusia y de China. Y también advierten sobre las crecientes tensiones nucleares entre las potencias rivales. Todo caminando conforme a la profecía bíblica para estos tiempos finales, como nos advierte Mateo capítulo 24, versículo 6, que habría guerras y rumores de guerra como señales del fin del tiempo de gracia, antes de la semana 70. Ahora vámonos a las noticias del Medio Oriente y en el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Ante todas las especulaciones sobre el accidente que terminó con la vida del presidente iraní Ebrahim Raisi, conocido como el carnicero de Teherán, su muerte se produce en un contexto de gran volatilidad en Medio Oriente, y es que Irán es el principal sostén económico y militar del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, que a diario dispara cohetes contra el norte de Israel. También apoya Irán a los hutíes en Yemen. Ebrahim Raisi no fue cualquier personaje, también fue uno de los que ha promovido al grupo terrorista Hamás, el grupo que condujo una masacre civil en Israel el pasado 7 de octubre. Y también no se nos debe de olvidar lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 versículo 3, que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. No es una coincidencia que el expresidente venezolano Hugo Chávez en su momento lo hizo, maldijo a Israel, y desde ahí donde lo maldijo, ahí le dio cáncer y murió. Así también el diputado turco, que estando en el Parlamento, que después de un terrible discurso atacando y maldiciendo a Israel, al término de su discurso dio sus primeros pasos y ahí cayó muerto de un infarto. Por eso Israel está en nuestras oraciones todos los días, porque si lo bendecimos, seremos bendecidos, pero el que los maldigan, serán maldecidos. Y también recordemos lo que nos dice el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Mientras tanto, en Israel, el ministro de Defensa Yoav Galán describió que la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional de órdenes de arresto para él y el primer ministro Benjamín Netanyahu, junto con los 3 líderes de Hamás, es un paralelo despreciable y un intento de negar a Israel el derecho a defenderse. Todo este escenario va apretando aún más el periodo de la angustia de Jacob, que nos advierte la palabra de Dios que es para Israel en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero de ella será librado. Periodo en el cual ya está dentro Israel, en su angustia de Jacob, que empezó el 7 de octubre del 2023, con el lanzamiento indiscriminado de misiles, de cohetes, del grupo terrorista Hamás, que atacaron el sur de Israel, donde murieron más de 1,000 personas y unas 3,300 resultaron heridas,
mientras que unas 245 fueron tomadas como rehenes. La angustia de Jacob, de Israel, nos advierte que este escenario se va a agravar para Israel. Tan es así que aún sigue amenazando el grupo terrorista Hamás y atacando a Israel, mientras que por otro lado, a pesar de sufrir ataques y amenazas de estos grupos terroristas, ahora la Corte Internacional de Justicia ordena a Israel detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, en el sur de Gaza. Este máximo tribunal de Naciones Unidas puede emitir fallos, que el único que saldría beneficiado son los terroristas, que se reposicionarían en Gaza, y lo cual Israel no va a aceptar. Y escuche el porqué. Por si faltara algo, para que no le quede la menor duda que el desenlace final está por empezar, la Guardia Revolucionaria iraní se reunió con los líderes y comandantes de los grupos terroristas Hamás, Hezbollah y los hutíes en Teherán para coordinar, escuche, la guerra contra Israel, donde los participantes en la reunión enfatizaron la necesidad de continuar la lucha hasta la completa victoria de la resistencia palestina en la Franja de Gaza, informó la agencia Tasnim vinculada con la Guardia Revolucionaria. Todo esto indica exactamente que el escenario de la guerra de la confabulación del Salmo 83 está por desarrollarse. Y ahora sí, el que tenga oídos, oiga. Y el que tenga ojos, vea que las profecías están por cumplirse y que las noticias van exactamente caminando ya en esa dirección. Y la presión internacional está llegando aún más a Israel. Tan es así que España, Irlanda y Noruega reconocen a Palestina como Estado. Y eso es muy grave porque eso va en camino a dividir la tierra de Canaán, que le pertenece a Israel. Joel capítulo 3 versículo 2. Y el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, considera el reconocimiento de Palestina como un premio al terrorismo que tendrá consecuencias graves. Y para que nos demos cuenta que esto ya está muy avanzado, por favor pongan el mapa donde se muestran los países del mundo que reconocen al Estado palestino y los que no, o que ya van en camino a hacerlo. Esta es información seria de una importante agencia de noticias, que para los que estudiamos la profecía bíblica es una gran alerta en el desarrollo de los eventos proféticos finales. Obviamente todo esto nos está indicando que Israel está a punto de entrar a su semana 70 y que la Iglesia de Cristo está a punto de ser arrebatada, llevada a las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. La angustia de Jacob se irá incrementando y estará por diferentes medios y formas que lo van a empujar a Israel a entrar a su semana 70. Temas que ya hemos explicado, que aún no empieza la semana 70 porque la Iglesia de Cristo aún está aquí en la tierra. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, que mientras esté aún la Iglesia aquí en la tierra, no se pueden abrir los sellos, porque cuando se abra el primer sello es cuando la Iglesia de Cristo estará cantando un cántico nuevo con todos los que conformaremos la Iglesia de Cristo, gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y mientras la Iglesia de Cristo aún está aquí en la tierra, no puede empezar la semana 70. Pero que no nos quede la menor duda, al ver el escenario como está ya Israel,
la Iglesia de Cristo está a punto de ser arrebatada, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18, cuando seamos llevados a las nubes y nos encontremos con nuestro amado Señor Jesús. Ahora ponga atención, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando a todos sus discípulos para estar pendientes y preparados ante las señales finales que se están viendo ya. Recordemos que somos la última generación desde que Israel renació como nación en 1948, el 14 de mayo. Por lo tanto, estaremos viendo eventos más constantes que nos indicarán que las señales y profecías se están cumpliendo. Nuestro Señor Jesucristo nos sigue ayudando a todos sus discípulos a discernir los tiempos del fin. Así nos los dice Mateo capítulo 24 del versículo 37 al 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esa señal nos indica que estamos pronto de ser arrebatados, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y aquí ponga atención, porque muchos de los que se dicen discípulos de Cristo no están entendiendo el tiempo, y van a entender ya muy tarde, hasta que venga el diluvio y se los llevó a todos. Así también, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y sea el arrebatamiento, entonces entenderán de que sí existía el evento glorioso del arrebatamiento. La alerta y las condiciones de los últimos días son muy parecidos a los tiempos de Noé en una vida social lleno de violencia. Así nos los dice Génesis capítulo 6 versículo 11, donde la inmoralidad ha llegado al colmo. Así también nos los dice Génesis capítulo 6 versículos 12 y 13. Y por eso es una mínima parte de la humanidad que siguió el camino de Dios. Esto es exactamente lo que nos dice también Lucas capítulo 12 versículo 32, que el Señor viene por una manada pequeña, que a Dios Padre le ha placido darnos el reino. Y aquí aprovecho para contestar preguntas o cuestionamientos que nos han hecho, donde nos han dicho que por qué decimos que es una manada pequeña, porque así está escrito en la palabra de Dios. Y también porque así nos lo dice Juan capítulo 10 versículo 14. Que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Y agradezco todas estas preguntas que nos hacen, porque así nos edificamos bajo la palabra de Dios. Y también nos preguntan, ¿por qué entonces Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, ahí nos habla de una gran multitud en el cielo? No es una pequeña manada que decía aleluya, la salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Bueno, aquí hagamos una reflexión. Es una gran multitud de la Iglesia de Cristo desde que se formó desde el día de Pentecostés hasta el último segundo antes del arrebatamiento, que es la esposa de Cristo. En esa multitud ya también están los invitados a la cena del Cordero, los que salieron de la gran tribulación. Pero reflexione, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Por lo tanto, habrá muchas personas, pero tome en cuenta que la mayoría de la población mundial ha rechazado el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesús. Por eso es una pequeña manada si comparamos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde que fue crucificado en la cruz para salvación de nuestros pecados hasta el día de hoy, con la gente que lo ha rechazado en todo ese tiempo. Porque también debe de comprender lo que nos advierte la palabra de Dios en Mateo 24,
versículos 40 y 41, que muchos no se han preparado espiritualmente y no van a ser llevados en el arrebatamiento. Y entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y aquí también contesto una de las preguntas, donde nos señalan que segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, ahí nos dice cuándo viene el Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y yo les contesto, ciertamente es una señal, pero para la segunda venida, no para el arrebatamiento. La apostasía ya está, y la manifestación del hombre de pecado será hasta que la iglesia de Cristo ya sea quitada. Es que muchos no ven la condición para que se pueda manifestar el anticristo. Ahí mismo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 y versículo 8, por favor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, quien al presente lo detiene. Y aquí está la condición, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. ¿Y quién es el que está en medio? El Espíritu Santo. Viene la palabra griega neuma, que obviamente nos da una referencia que es el Espíritu Santo. Y la pregunta que muchos se deben de hacer, ¿en dónde mora el Espíritu Santo? En su templo, que somos nosotros. Así nos los dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando sea el arrebatamiento, ya no estando la iglesia de Cristo, entonces queda el camino libre para poderse manifestar aquel hombre inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Otras personas también tienen como señal en decirnos que no vendrá nuestro Señor Jesucristo porque se tiene que cumplir Mateo 24, 9, donde aquí en esta versión de la Biblia al día nos dice: entonces os entregarán para que os persigan y os maten, y os odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí está hablando de las personas que estén viviendo la semana 70. Para la iglesia de Cristo actualmente ya hay persecución. Si usted está evangelizando va a ver que sí hay persecución, hay tribulación. Pero para el arrebatamiento no se nos debe de olvidar que se necesitan salvos vivos, y por lo cual debemos de estar orando, pidiendo a Dios que nos tome por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, como dice Lucas capítulo 21 versículo 36. Y recuerde esta palabra, escapar viene de la palabra griega ekfuego, que es salir terrenalmente, y para salir terrenalmente es en el arrebatamiento. Ahora debe de saber que todos los días estamos orando por todo el auditorio que nos sigue por estos medios, en nuestras redes sociales como en la radio. Oramos porque Dios a usted ponga un corazón sensible a su palabra y tenga sed de leerla más, y así también obedecerla. Estamos orando porque Dios levante en ustedes intercesores para que estemos orando unos por otros, como dice Santiago capítulo 5 versículo 16, y también levante evangelistas, como dice Marcos 16 versículo 15, para llevar la palabra a toda criatura. Y hoy más que nunca el tiempo debe de ser aprovechado correctamente. Así nos los dice Efesios capítulo 5 versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estaremos orando por todos ustedes y les invito ahí donde esté, estar a cuentas ante Dios, como dice
Isaías capítulo 1, versículo 18, y que todos sean llenos de su Santo Espíritu y que confiesen ahí donde estén a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador en voz audible. Así dígaselo con sus palabras: Señor Jesús, te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados y límpiame con tu bendita sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted hizo esta oración, bendito Dios. Damos gracias a Dios por su vida. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión de noticias importantes que son mensajes urgentes que debemos de estar compartiendo, como nos lo exhorta 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, con todas las personas que le deseamos lo mejor. Les exhorto y suplico comparta este video y también les pido oren por todas aquellas personas a las que le van a compartir, para que sepan que pueden tener vida eterna en nuestro Señor Jesús. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otra transmisión, y si no mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven, por favor, ven.